El sello francés Aparte acaba de sacar al mercado un disco de la Orquesta de Auvernia con obras de Tchaikovsky y Sibelius, dos compositores venidos del frío, interpretados bajo la dirección de su director titular, el valenciano Roberto Forés, llegado de climas mucho, pero que mucho más clementes. Disco que fue grabado la primavera pasada en la Chapelle de Cordelier de la capital de la región francesa de Auvernia, Clermont-Ferrand. Y para hablarnos de este disco que estamos escuchando precisamente y de su trayectoria en el mundo de la dirección de orquesta, Roberto Forés Veses ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a vosotros, encantado. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Valencia, en España, una región con una gran tradición musical, ¿no? Cada pueblecito tiene su banda de música. ¿Te ha influido de alguna manera esa gran tradición en que estudiases música? Claro, es una región con 300 bandas, lo cual significa que en cada pequeño pueblo hay una banda y hay una escuela de música. Hay niños que estudian música, hay profesores que enseñan música, así que para mí fue el sitio donde yo empecé a conocer la música. Fue en una banda y fue con profesores de una banda de música a través de mi padre, que también es músico, por cierto. Grandes músicos e instrumentistas de viento que han viajado a todo el mundo. El flautista de la Orquesta de París, ese es un valenciano, por cierto. Exactamente. El hecho de que estudiases violín fue por espíritu de contradicción. El hecho fue un poco guiado por mi padre, porque, como tú muy bien dices, había muchos instrumentistas de viento, entonces él pensó que habría más opción en el mercado de trabajo con un violín en la mano que con un instrumento de viento. Así que fue un poco guiado, influenciado, y yo me dejé, claramente. Vas a continuar tus estudios de violín en Italia. ¿Había que salir de España? Había que salir de España, sí, por dos razones. Había que salir de España por una razón instrumental, para encontrar a profesores europeos que trabajan con una técnica diferente, que te podía abrir muchos campos. Y segundo, también por una cuestión de experiencia vital y de crecimiento dentro del proceso de un joven, de muy joven, que sale de su casa y se vuelve adulto. ¿Cuántos años tenías cuando fuiste a Italia? Salí de casa con 17 años. Sí. Es joven, ¿eh? Sí, es muy joven. Un inconsciente, sí. Hay que decirlo. Roberto, y vuelves a España y vas a ganar la oposición para la Orquesta de Valencia. ¿Fue importante para ti ser profesional? Sí, claro, porque uno estudia para eso, uno estudia para ser profesional, y yo diría más, uno estudia para disfrutar de la música al más alto nivel, porque la música no es solo una profesión, sino que es una pasión. Por supuesto. Allí en la Orquesta de Valencia vas a ver pasar por el podio a muchos directores. ¿Hubo alguno o algunos que te decidieron a ponerte a estudiar dirección de orquesta? Sí, mira, yo ahora pienso a dos directores que me marcaron mucho de diferentes maneras. Uno de ellos es Yuri Temirkanov, el director de la Orquesta Filarmónica de San Petersburgo. Enorme director. Enorme director, con un carisma impresionante. Y que sin palabras, porque él no decía ni siquiera más menos, él todo lo mostraba con su gesto. Él decía solo buenos días, nada más. Y solo con su gesto, con su mirada, nos transmitía todo, y el resultado era el de conciertos que la Orquesta de Valencia nunca se hubiera imaginado de tocar. ¿Dónde está el secreto de esos directores? Mira, el secreto yo creo que está en la manera de comunicar lo que queremos, y lo que queremos sea con un convencimiento tal que no dejas margen al músico de hacer otra cosa y de convencerle que eso es lo mejor. Y eso se puede conseguir de la manera que Temirkanov lo conseguía, o te puedo hablar de un segundo director que me ha marcado muchísimo, se llama Gian Andrea Noseda.
director italiano, que es director titular de la Ópera de Turín, director de la Sinfónica Nacional de Washington, ahora principal invitado en Mariinsky y en Filarmónica de Israel. Y en cambio, Gian Andrea es un director muy temperamental, muy comunicativo, incluso con palabras. Diríamos que el opuesto a Yuri Temirkanov, pero que conseguía exactamente lo que quería con el mismo efecto, con una energía arrolladora. ¿Qué pasó para que dejases España para irte a Finlandia a estudiar dirección de orquesta? Mira, pasa que quizás nos pasa a todos o no. Después de 8 años en el seno de la orquesta con el violín y después de haber tenido estas experiencias con estos directores, uno dice, yo quiero ser como él. Yo quiero disfrutar tanto como él. Es un poco egoísta decirlo, ¿no? Si tú quieres, yo te lo admito, es verdad. Pero yo decía, yo quiero eso también. Y entonces empecé a mirar las mejores escuelas que habían en el mundo y finalmente decidí que Finlandia y la y Sibelius Academy era un buen sitio para mí. Las noches de Helsinki en invierno, sobre todo, son largas. Las noches de Helsinki son muy largas, son muy frías, hasta -20, -30, sin problemas. Y el día también es muy duro porque es un día en el que durante 3-4 meses no ves el sol y tienes un gris encima de la cabeza que no se va nunca. Para un músico mediterráneo como tú no es difícil acostumbrarse a eso. Mira, mi primer año en Helsinki fue excitante porque para uno que viene de la playa y de comer paella con su familia todos los domingos, digamos que es folclórico, si tú quieres. Y el segundo año ya te das cuenta que esto va en serio, que tienes que estar aquí y de aquí no te mueves. Y el segundo año ya te puedes hasta deprimir y todo. Quizás ese clima tan duro, Roberto, provoca grandes músicos. La gente trabaja mucho más, ¿no? Estoy pensando en el Sape Casalón. Sí, ellos tienen una gran tradición pedagógica en la dirección de orquesta. Entonces han sacado directores como Esa-Pekka Salonen, como Jukka-Pekka Saraste, como Mikko Frank, que ahora es el director de la Orquesta Philharmonie en Radio France, aquí en París. Y lo que tienen una gran disciplina de trabajo y un sistema de enseñanza brutal. Porque no pueden irse a comer una paella a la playa, ¿no? No pueden irse a una... No pueden. En 2006 vuelves a Italia, donde vas a ganar el concurso de dirección de Orvieto. ¿Fue tu primer gran premio como director? Sí, fue como todos los estudiantes, uno acaba y está en la calle. Y dice, ¿y ahora qué? Entonces te viene el pánico, te viene la angustia y te viene también el sentimiento, quizás me he equivocado. Y entonces una salida para nosotros, directores de orquesta, es hacer concursos internacionales. Entonces me voy a Italia y bueno, gracias a que yo también había aprendido italiano en mi época de Italia, así que yo hablaba italiano y el mundo de la ópera es un mundo fantástico que me gusta muchísimo, así que me fue muy bien en Orvieto. Un año más tarde ganas el premio Eugen Svetlanov en Luxemburgo. Tu carrera estaba lanzada ya. Sí, a partir de ahí eso es un gran escaparate, porque no hay solamente un jurado que te juzga y una orquesta que toca contigo durante el concurso, sino que hay agencias de artistas y de conciertos que vienen a ver los posibles ganadores, hay gerentes de orquestas muy importantes de todo el mundo que vienen a ver los nuevos talentos y eso te abre el mundo. El presidente del jurado era Vladimir Ashkenazy, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Hablaste con él, con ese gran pianista, gran director también? Sí, y gran persona. Hablé con él varias veces, incluso tuvimos una sesión de trabajo sobre una partitura incluso. Y no, es alguien muy humano, es alguien muy, muy, muy cercano. Y fue muy importante porque te da muchos ánimos y intenta quitarte muchos de los miedos o complejos que como joven estudiante recién acabado que eres puedes tener. Vas a debutar en Torino, Roberto, dirigiendo la ópera de Strauss Salomé. Es cierto que es una de las partituras más complicadas del mundo. Sí, es cierto. Yo nunca he dirigido nada tan difícil y fue sin ensayar, evidentemente, porque era director asistente, así que tuve que saltar en el foso y decir buenas noches, empezamos. Y con el público detrás nuestro y, bueno, una experiencia brutal.
¿Se llegaron a quitarse los 7 velos de Salomé o no? Sí, todo está grabado y todo está documentado. Sí. ¿Cómo se siente un director de orquesta el día de su debut? La primera vez que se enfrenta no solo a la orquesta, al público también que está detrás. Mira, mi debut como profesional que fue allí siente mucha responsabilidad. Yo personalmente no demasiado nervioso, porque no soy una persona muy nerviosa, soy bastante tranquilo, pero sí mucha responsabilidad y mucha emoción de todo ese sonido de 100 personas que hay ahí delante de ti tocando, que te pasa por encima, que llega hasta el público. Y eso es una experiencia que yo recomiendo a todos que la vivan. Roberto Fres, también vas a dirigir el Macbeth de Verdi en el Bolshoi. Ya no existía la KGB de ya. Ya no existe. El KGB había desaparecido. Pero, ¿qué se siente subido en un podio por el que han pasado Svetlanov, Gergiev, Temekanov quizás también? Sí. Se siente, tú estás en el Bolshoi y tienes toda la historia encima de ti. Como tú dices, han pasado todos grandes, ha habido grandes estrenos de todas las óperas rusas allí dentro y se respira historia. Incluso la orquesta es una orquesta que tiene mucho respeto al artista. En Rusia generalmente se tiene mucho respeto al artista y ellos dan la vida por el arte, por la música y por ti, si ellos ven que tú lo das todo de tu corazón también. Entonces, sientes todo eso, sientes el calor ruso de historia rusa, que aparentemente no debería ser así respecto a la imagen que nosotros tenemos de ellos. Pero en cambio es todo lo contrario. Ese es el secreto de los músicos rusos, unir una perfección técnica a esa pasión eslava terrible. Sí, terrible, maravillosa también. Sí, hay una disciplina muy, muy importante y al mismo tiempo hay una entrega total por aquello que hacen. De hecho, ellos dicen, yo conozco muchos rusos, dicen que tenemos, los españoles tenemos un carácter muy parecido a ellos y se sienten muy, muy cómodos en España y yo particularmente en Rusia me siento como en casa. Roberto, dirigir ópera es mucho más complejo que un concierto sinfónico. Hay que gastar más energía para llegar, saltar el foso hasta la escena. Hay que coordinar muchas más cosas. Hay que coordinar la orquesta con todo lo que se pasa allí arriba, no solo musicalmente, sino también escénicamente. Hay que tener una visión conjunta con el director de escena de qué es lo que el compositor quería decir junto con su libretista y todo esto ponerlo en relieve, sobre todo durante los ensayos. Lo importante y lo complejo son los ensayos y luego el espectáculo, la noche del estreno, ya es el resultado de todo el trabajo. Pero es muy complejo, de hecho es un proceso que dura prácticamente un mes de trabajo normalmente y requiere de muchas habilidades musicales, técnicas por parte del director, pero y también humanas, muy importante. Volviendo al disco que acaba de publicar Aparte aquí en Francia, ¿qué supuso para ti ser nombrado hace 5 años director titular de la Orquesta de Auvernia? Mira, supone de repente de no tener hijos a tener una orquesta donde son tus hijos todos. O sea, imagínate cuando tienes mellizos que te cambia la vida, pues imagínate cuando tienes 21 a la vez. Entonces cambia completamente tu visión, cambia completamente tu día a día, tu sentido de la responsabilidad, tu ilusión también y también te hace madurar muchísimo porque es un proyecto que depende de ti y es un proyecto que alguien te permite desarrollar a ti con tus ideas, tus creencias, tus defectos también. Y es algo, yo me sentí ese día tocado con una varita mágica. Eso contraste con Salomé, ese disco íntimo, estamos pensando en Sibelius y su obra Voces íntimas. Sí. ¿Es un trabajo íntimo también con esa orquesta? Sí, dirigir una orquesta es un trabajo muy íntimo en el que hay que tener pudor porque en cierta manera nos desnudamos cuando hacemos arte, cualquier expresión, sea música, sea teatro, sea pintura, pero no hay que tener vergüenza. O sea, hay que decir, este soy yo. Y para llegar al público, para llegar a los músicos, tienes que expresarte
tal y como eres, para eso tienes que estar desnudo emocionalmente, seguramente. No hay que tener vergüenza de eso, hay que estar convencido y hacerlo sobre todo al máximo, a fondo. Las obras que encontramos en este disco, Tchaikovsky y Sibelius, no son las que se esperan de un director español. Ha sido difícil desembarazarse de los tópicos de Falla, de Rodrigo y otras españoladas, con todo el respeto que debemos supuesto. a esos compositores. No. Es gran música, la música española, pero es verdad que durante tu carrera mucha gente te pide, cuando te pide hacer un concierto, te pide repertorio español. Entonces tú dices, el repertorio es enorme, yo puedo hacer muchas más otras cosas. Y el repertorio español forma parte del mío, pero absolutamente no es el único. Yo adoro la música del repertorio ruso, adoro Sibelius por razones obvias, y yo soy muy, muy feliz haciendo este repertorio de disco. Hace poco escuché que le preguntaron a Stravinsky qué pensaba de la música de Sibelius. Y él respondió que nunca pensaba en Sibelius. Es un compositor que no es de los más conocidos, ¿no? No, es un compositor que vive una época compleja históricamente, porque vive dentro de un mundo donde ya se empieza a viajar, donde él viaja a Inglaterra, él viaja a Italia, viaja a Alemania para hacer conciertos, dar a conocer su música, pero en este momento de historia hay una corriente que son los impresionistas, y no solo, pero concretamente ellos y los tardos románticos, como el último Mahler, Strauss, Debussy ya estaba allí. Entonces, él está etiquetado como un compositor tardo romántico, pero él no quiere esa etiqueta. Y él tampoco quiere ser un impresionista, porque él es finlandés. Bueno, si conocemos el país lo entendemos. Y entonces él es muy testarudo y es un hombre de convicciones muy fuertes y decide emprender su camino. Y su camino no es el más fácil, pero es un camino muy coherente con sus creencias, con su técnica, con su historia, con su cultura, la finlandesa, con la lucha por la independencia del país. Este año celebramos el centenario de la independencia de Finlandia. Y todo eso se ve reflejado en su música, y que incluso hoy, en mi opinión, no está muy bien comprendida. Sus sinfonías son fantásticas. Sus sinfonías son fantásticas, son maravillosas. Se ve una evolución desde la influencia de Tchaikovsky, las primeras dos sinfonías, hasta en la tercera sinfonía emprende un camino que pasa a través también del Voces Intimae, que es un camino donde él se hace a sí mismo con elementos del folclore, como Tchaikovsky también lo hace, como muchos compositores. Y todo eso le da un mérito y lo convierte en un icono del país. En fin, pues ya lo saben, el disco de la Orquesta de Auvernia, dirigida por Roberto Forés Besses, con obras de Tchaikovsky y Sibelius, ha sido editado aquí en Francia por el sello Aparte. Y si quieres volver a escuchar íntegramente este programa o verlo en vídeo, lo puedes hacer en nuestra página web RFI en español, en YouTube, incluso en YouTube, o en la página Facebook de la emisión del invitado de RFI, que es como se llama este programa. Y sobre todo, dar las gracias a Elena Abril, que ha estado del otro lado del cristal, al cargo de la realización de este programa. Muchísimas gracias, Roberto, por haber estado aquí con nosotros, y nos vamos con la serenata para cuerdas de Tchaikovsky. Muchas gracias. Mucho éxito. Gracias.